Una semana después de renunciar a mi trabajo, mis padres dicen que no van a invertir en mi negocio, porque mi hermano cree que es una mala inversión. Yo, de 33 años, no he tenido contacto con mis padres durante los últimos 3 años. La razón de eso fue mi hermano menor, de 30 años, quien convenció a nuestros padres hace un par de años de que invertir en mi negocio era una mala idea, y les dijo que se retiraran en el último momento, dejándome sin ningún inversor después de que ya había renunciado a mi trabajo. Voy a ser franca y simplemente decir que odio a mi hermano, y esto no es solo por lo que sucedió hace un par de años. Siempre lo he odiado desde que me di cuenta de que mis padres siempre lo iban a amar más que a mí. Siempre fue el hijo dorado, y yo era lo que fuera. Mis padres son inmigrantes, y en nuestra cultura, los hombres son prácticamente reyes, así que nunca fuimos tratados por igual, y ni siquiera fingieron que éramos iguales. Siempre me quedó claro que él siempre estaría por encima de mí. Mis padres son extremadamente tradicionales, y piensan que los únicos deberes de una mujer son los relacionados con las tareas del hogar, el matrimonio y los bebés. Eso es todo. Siempre supe que esperaban un hijo como primer hijo, pero en su lugar, me tuvieron a mí. No diría que fueron crueles conmigo, pero era muy obvio que había un cierto sesgo cuando se trataba de mi hermano y de mí, y ese sesgo siempre estaba a su favor. Probablemente, ayudaría a la situación si mi hermano no fuera tan malo, pero desafortunadamente, lo era. Siempre supo que mis padres lo amarían más que a mí sin importar qué, y usaba eso sin vergüenza a su favor. Siempre acaparaba el protagonismo cada vez que lograba algo, y se aseguraba de que todos los días fueran sobre él. Solo un ejemplo de su comportamiento buscador de atención: en mi cumpleaños número 18, decidió anunciar que estaba saliendo con una estudiante universitaria y que planeaba abandonar la escuela secundaria para vivir con ella. Ahora, obviamente, eso llevaría a cualquier padre a la histeria, y eso es exactamente lo que pasó, sin mencionar a los amigos y familiares que estaban presentes en la fiesta y escucharon su loco anuncio. Ninguna de esas cosas resultó ser cierta, pero no importó porque ya había arruinado mi cumpleaños. Así que, ustedes pueden imaginar qué tipo de persona era. Era un ser humano horrible, y lo odio hasta el día de hoy. Juro que una vez que me mudé para ir a la universidad, nunca miré atrás y no volví a casa a menos que fuera absolutamente necesario para mí. Mis padres tampoco parecían extrañarme mucho, tenían a su hijo dorado con ellos, y eso era todo lo que importaba. Incluso cuando él se mudó para empezar la universidad, recibió una despedida más grande que la mía. Mi fiesta de despedida solo tenía a mi familia y a un par de mis amigos, pero para él, organizaron una gran fiesta e invitaron a todos los que conocían, incluso alquilaron un restaurante para celebrar esa ocasión. No tenía esperanzas para mis padres, y sabía que una vez que fuera adulta, estaría sola. No había forma de que alguna vez quisieran gastar dinero en mí, y la única razón por la que incluso estaban pagando para que yo fuera a la universidad era porque podían, ya que mi papá estaba bastante bien económicamente. En realidad, estaba bastante contenta de que estuvieran financieramente bien, porque para ellos, enviarme a la universidad era un gran desperdicio de dinero, ya que solo se suponía que debía casarme y tener una familia una vez que me graduara. Pero les supliqué que me dejaran ir y les dije que si lo hacían, les estaría eternamente agradecida, y supongo que tener algún tipo de control sobre mí es lo que los hizo pagar por mi universidad. Esa es solo mi suposición, aunque estoy segura de que podría ser bastante precisa. De todos modos, me gradué de la escuela de negocios y fui un excelente estudiante, así que no fue difícil para mí encontrar un trabajo poco después. Una vez que comencé a ganar dinero, les dije a mis padres que eventualmente les devolvería toda la cantidad, pero que no la recibirían pronto. Estaban algo decepcionados, porque realmente habían creído que iba a empezar a buscar posibles esposos justo después de graduarme, para poder establecerme y formar una familia. De hecho, mi madre seguía oponiéndose a la idea de que trabajara y decía que era mucho más seguro para mí simplemente buscar a un chico y casarme, porque si me hacía mayor y más rica, entonces ningún chico querría casarse conmigo. Sí, sé que suena como una pesadilla, y prácticamente lo era, pero así son exactamente mis padres. No sé por qué son así. Supongo que los criaron así, pero siempre se puede desaprender cosas. Supongo que nunca se molestaron en hacerlo. Pero le expliqué a mi madre que los tiempos estaban cambiando, y que para mí era más importante ser independiente que tener una familia. Estuvieron enojados conmigo durante algunas semanas, pero cuando se dieron cuenta de que no me afectaba en absoluto, volvieron a la normalidad, y volvimos a tener una relación civilizada. Ya había comenzado a devolverles el dinero en ese momento, ya que tenía un trabajo estable y un ingreso decente, después de trabajar durante algunos años y vivir sin gastar demasiado. Logré pagar toda mi deuda, y después de eso, realmente no vi sentido en intentar tener una relación cordial con mis padres porque, para mí, estaba más claro que nunca que mi hermano era su única prioridad. Antes, a veces nos reuníamos para almorzar o tal vez nos encontrábamos en reuniones familiares, pero una vez que mi deuda estaba pagada,
empecé a pasar menos tiempo con ellos, porque siempre me resultaba muy sofocante estar cerca de ellos, ya que constantemente me presionaban para que buscara esposos y me casara lo antes posible. Así que empecé a reducir mis visitas a su casa. Otra razón para eso también fue porque cada vez que nos encontrábamos, constantemente alardeaban de mi hermano. Él también se había graduado de la escuela de negocios, pero no estaba ni cerca de mí. Era un estudiante terrible por lo que sabía y había desperdiciado sus años en fiestas, así que no sé de qué presumían mis padres. Era molesto porque nunca presumían de mí, aunque estuviera en una posición mucho más alta que él y ganara mucho más dinero. Mi hermano ni siquiera había podido encontrar un trabajo por sí mismo, y mi papá tuvo que contratarlo, lo que básicamente era solo una obligación. Literalmente no podía hacer ningún trabajo, y aún así le pagaban, así que no creo que hubiera nada muy difícil o digno de presumir al respecto. Pero de todos modos, estaba acostumbrada a ser tratada así por mis padres, así que no fue sorprendente en lo más mínimo. La única razón por la que incluso había mantenido contacto con ellos era porque les debía dinero, y se sentía raro no hablar con ellos, pero después de que eso se resolviera, comencé a enfocarme más en mi propio trabajo, y ellos tampoco intentaron que me reuniera con ellos con más frecuencia, así que nos distanciamos un poco. Pero luego, un par de años después, un compañero de trabajo y yo comenzamos a tener ideas y decidimos iniciar un negocio propio. Después de mucha deliberación, él y yo lo habíamos arreglado todo antes de que yo siquiera me acercara a mis padres. Teníamos un plan de negocios adecuado y todo porque no iba a ir a mis padres como su hija, sino como una potencial empresaria pidiendo una inversión. En ese momento, mis padres y yo apenas estábamos hablando. Había sido realmente incómodo para mí acercarme a ellos para pedir dinero, pero sabía que al menos mi papá era un buen empresario y su mirada realmente nos ayudaría. Mi socio también pensó que era una gran idea. Más importante aún, eran nuestra mejor opción. Así que me acerqué a mis padres para pedirles una inversión, y realmente quedaron bastante impresionados con lo que mi socio y yo habíamos ideado. No les pareció incómodo en absoluto que me hubiera acercado a ellos con fines comerciales después de años de distancia, y sabían y respetaban el hecho de que esto era puramente transaccional. No creo que hubieran aceptado invertir en mi negocio si no hubiera sido una idea interesante. Creo que es bastante obvio que a ellos no les importaba que yo fuera su hija, pero a mi papá le gustaba la idea de ganar más dinero, por eso accedió. Pero desafortunadamente, fue un acuerdo verbal, y dijo que solo haría los trámites legales y demás después de que sus abogados hicieran la debida diligencia y hubiéramos elaborado algo más tangible que solo planes de negocios. Así que durante meses, mi socio y yo seguimos trabajando en nuestros empleos, mientras también trabajábamos en nuestro negocio, porque teníamos un par de posibles inversores, pero mis padres estaban dispuestos a hacer la mayor inversión y contribuir más. Así que para impresionarlos y mantenerlos a bordo, tuvimos que trabajar muy duro. Nos llevó un par de meses, pero después de que casi el 75% del trabajo estuvo hecho, me acerqué a mi padre nuevamente, y dijo que estaba impresionado y que finalmente estaba de acuerdo con el papeleo. Mi socio y yo dimos nuestro aviso de 2 semanas, literalmente un día después de que mi papá dijera que invertiría y nos escribiría un cheque pronto, pero eso nunca se materializó, porque apenas un par de días después, mis padres me llamaron que vaya a su casa y dijeron que lo habían reconsiderado todo y que ya no estaban dispuestos a invertir en mi negocio. Todavía recuerdo esa conversación, y recuerdo sentir como si el mundo se hubiera acabado, porque no podía creer que me estuvieran traicionando de esa manera. Les pregunté por qué exactamente ya no pensaban que fuera una buena idea, porque hasta hace una semana estaban bastante de acuerdo con todo, sabía que algo raro estaba pasando, y tenía que llegar al fondo del asunto. Así que los presioné hasta que finalmente me dijeron que habían hablado con mi hermano, y él fue quien les dijo que no pensaba que mi negocio fuera invertible, y pensaba que iba a fracasar. Así que mi padre se estaba retirando únicamente basándose en su palabra. No podía creerlo, así que les pregunté por qué mi hermano no había dicho nada al respecto antes, y mi papá me dijo que aparentemente mi hermano había estado pensando en eso durante bastante tiempo, pero quería conocer toda la idea de negocio antes de tomar una decisión. En ese momento me di cuenta de que mi hermano no había estado pensando en esto, solo había estado pensando en lo devastador que sería para mí si decidía sabotearme en el último momento, y eso es exactamente lo que había hecho. Como una pequeña y desagradable serpiente astuta, había esperado hasta que yo había hecho la mayor parte del trabajo para decirle a mi papá que pensaba que esta era una mala idea y que iba a fracasar, así que mi papá se retiraría, y yo estaría completamente arruinada. Había sido un narcisista de manual, un psicópata, y se había asegurado de que yo quedara en una posición increíblemente difícil. Ese día armé un escándalo en la casa de mis padres y les dije que fueran a saltar de un acantilado. Dije muchas otras cosas horribles sobre ellos y mi hermano, y luego regresé a casa para pensar en qué iba a hacer a continuación, porque también tenía a mi socio conmigo, y no podía decepcionarlo. Le conté lo que había pasado, y estaba bastante devastado, así que me consoló y dijo que aún podríamos retractarnos de nuestras renuncias si la empresa aún nos aceptaba de vuelta,
pero yo ya había dado el salto, y no estaba dispuesta a volver atrás. Así que empecé a buscar otros inversores. Realmente necesitábamos la financiación porque el negocio necesitaba el capital, y nuestros propios ahorros no serían suficientes, así que realmente estábamos vendiendo nuestra idea a cualquiera que quisiera escucharnos. Después de un par de semanas, logramos reunir a un par de inversores, y nos dieron la financiación que necesitábamos desesperadamente. Así que empezamos a construir nuestro negocio desde cero. Los primeros meses fueron los más difíciles. Había mucho trabajo por hacer, y tuvimos muchas noches sin dormir, preguntándonos si estábamos haciendo lo correcto y si esto funcionaría o no. Pero con el tiempo conseguimos hacer que la idea funcionara. Desde entonces, no hemos mirado hacia atrás, y todo se debe a mí y a mi socio y a la cantidad de trabajo duro que pusimos en esto. Fue bastante simple porque teníamos fe en nuestra idea y en nosotros mismos, y sabíamos que podíamos hacer esto. Así que mi hermano, a pesar de su engaño, no pudo afectarme porque estaba en mi destino tener éxito, y no había forma de que él me detuviera. Lo único bueno que salió de esto fue que ya no tenía que fingir estar en buenos términos con mi familia y entretener sus tonterías, además de que no les debía nada ahora. Ya conocía sus verdaderos colores, pero aún estaba dispuesta a darles una oportunidad y dejar que invirtieran en mi negocio, porque pensé que mis padres serían una buena opción. Pero olvidé lo malvados que eran y lo astuto que era mi hermano. No merecían ser parte de esto, y me alegra que no hayan invertido, porque odiaría que fueran parte de mi historia de éxito. Ni siquiera se disculparon por decepcionarme en el último momento, y nunca volvimos a hablar después de que salí de su casa ese día. Estoy un poco contenta de que no se hayan puesto en contacto conmigo después de eso, porque ni siquiera sé qué les diría. Sin embargo, recientemente se pusieron en contacto conmigo porque querían invertir en mi negocio. Por supuesto, ahora que nos va bien, todos quieren ser parte de esto. Sucedió hace unos días. Era domingo, así que estaba en casa, y aparecieron. He estado viviendo en el mismo apartamento desde que me gradué de la universidad, así que fue bastante fácil para ellos encontrarme. Cuando los vi parados afuera de mi puerta, me quedé bastante sorprendida porque no podía imaginar que tuvieran algo que decirme después de tanto tiempo. Quiero decir, habían pasado casi 3 años desde el incidente, y ni siquiera habían intentado ponerse en contacto conmigo después de eso. Aún así, les abrí la puerta y los dejé entrar porque pensé que iban a disculparse conmigo y tratar de enmendar las cosas. Una parte loca de mí pensó que realmente estaban aquí para arreglar las cosas conmigo, pero estaba equivocada. Solo estaban aquí para decir que finalmente sabían que me iba bien y ahora pensaban que mi negocio era algo en lo que podían participar y querían subirse como inversores. Ni siquiera intentaron hacer pequeña charla conmigo o preguntarme cómo iba mi vida, fueron directo al grano. De alguna manera aprecié eso, porque al menos no perdieron tiempo y me hicieron creer que iban a arreglar las cosas, pero me resultó tan gracioso lo optimistas que estaban al respecto porque, por lo que pude deducir, realmente esperaban que simplemente estuviera de acuerdo con ellos y les permitiera unirse. Solo me reí en sus caras y les dije que eso no iba a suceder, así que podían irse ahora porque no teníamos nada más que discutir. Mi padre se veía realmente sorprendido cuando le dije eso, y comenzó a esforzarse por encontrar palabras para explicar lo que sentía. Se puso completamente rojo en la cara y dijo que no tenía derecho a insultarlo de esta manera, porque aparentemente él era mi padre y yo tenía que tratarlo con respeto, aunque nunca me habían tratado con nada remotamente similar en toda mi vida. Así que les dije que les estaba mostrando la misma cantidad de respeto que me habían mostrado todos esos años atrás, especialmente porque él estaba aquí como inversor y empresario, no como mi padre. Mis padres estaban bastante escandalizados, y pude notar que querían discutir conmigo, pero no estaba de humor para entretenerlos, así que les dije que se fueran y les dije que no quería ninguna inversión de ellos, que estábamos bien. Mi madre comenzó a llorar y dijo que siempre había sabido que dejarme ir a la universidad saldría mal algún día, pero simplemente no esperaba que sucediera tan pronto. No tenía absolutamente idea de qué estaba hablando, pero solo quería que se fueran, así que les dije que se fueran una vez más, pero se negaron a moverse, y en cambio, mi madre siguió llorando en mi sofá mientras se quejaba de cómo los había avergonzado. Le dijo a mi padre que si simplemente no hubiera pagado por mi universidad, entonces no me habría creído demasiado y habría hecho lo que me habían pedido. Aparentemente, ella creía que dejarme ir a la universidad había sido un error, y permitirme trabajar había sido un error aún mayor, porque aparentemente, eso es lo que me había vuelto tan arrogante y orgullosa. Ahora pensaba que si no hubiera hecho nada de eso y simplemente hubiera comenzado a buscar un esposo, entonces ya habría tenido una familia ahora. Pero en lugar de eso, estoy soltera en mis 30 y probablemente nunca tendré un esposo o hijos. Ella culpó a mi padre por todo esto, y dijo que nunca debería haber considerado la idea de invertir en mi negocio. Así que en ese momento, me di cuenta de que volvían aquí solo porque querían que obedezca sus órdenes una vez más. No les importaba ni a mí ni a mi negocio, solo les importaban las apariencias, y obviamente era muy malo para su reputación, que todavía estuviera soltera y no tuviera hijos propios.
Estaban discutiendo en la sala de estar justo frente a mí, como si yo no estuviera allí, y después de un tiempo, tuve suficiente, así que les dije que se levantaran y se fueran, o llamaría a la policía. Mi madre comenzó a llorar aún más histéricamente en ese momento, gritando sobre lo mal que era que siquiera imaginara amenazar a mis propios padres diciendo que llamaría a la policía. Estaba poniéndome muy nerviosa y no podía lidiar con esto más, así que me levanté y físicamente saqué a mis padres de mi apartamento. No es que los empujé o algo así, simplemente los tomé del brazo y los guié a la puerta, así que fue muy fácil para mí sacarlos de mi apartamento y cerrar la puerta de un portazo. Se fueron después de eso, y pensé que había terminado, pero recibí una llamada de mi hermano un par de horas después, y estaba furioso. De hecho, amenazaba con demandar porque afirmaba que había dañado físicamente a mis padres y que les debía una disculpa, porque esta no era una forma de comportarse con las personas que me habían criado y me habían hecho capaz de llegar a esta posición en primer lugar. Pensé que era ridículo porque había sido bastante amable con ellos, y no creo que se hubieran lastimado. Tampoco creo que sea ilegal que alguien saque a las personas fuera de su propio apartamento, pero mi familia está completamente indignada contra mí en este momento, y dicen que me demandarán si no me disculpo. No puedo entender por qué están tan enojados, pero lo están, y es realmente agotador lidiar con todo el odio. No sé qué hacer en este momento. ¿Soy mala persona por echar físicamente a mis padres fuera de mi casa? Actualización 1. Hola chicos, ha pasado una semana desde que mis padres me visitaron y los eché de mi casa, y mi hermano se lanzó a una especie de cruzada moral en mi contra. Mis familiares han iniciado una campaña de odio en línea a gran escala en mi contra, y ha sido una semana difícil para mí. Más que nada, porque esta publicidad negativa no creo que le haga bien a mi negocio. Al principio, estaba considerando disculparme con ellos solo para no tener que lidiar con todo el odio y que finalmente dejaran de atacarme. Pero luego hablé con mi socio, y también leí los comentarios aquí, y me di cuenta de que esto nunca iba a parar, incluso si me disculpaba. Simplemente, encontrarían algo más por lo que odiarme. Además, otro buen punto es que disculparse realmente facilitaría que presentaran una demanda, porque eso podría ser tratado como una admisión de culpabilidad. Así que pedir disculpas está fuera de discusión por ahora, y creo que lo único que puedo hacer en este momento es bloquearlos a todos, y esperar a que todo se calme pronto porque realmente no puedo soportar el estrés. También me gustaría abordar ciertas cosas en esta actualización, ya que muchas personas me han preguntado por qué seguí manteniendo contacto con ellos durante tanto tiempo, incluso después de que me trataran mal durante toda mi infancia. Para ser honesta, no tengo realmente una respuesta para eso. Supongo que simplemente era agradable tener una familia porque, como dije en mi publicación original, no siempre fueron completamente crueles conmigo. Tuvimos algunos buenos momentos, y por eso me quedé. Supongo que, cabe señalar, solo estoy hablando de mis padres en este momento. Mi hermano y yo nunca tuvimos una relación, y estoy contenta de haberme deshecho de él. Literalmente es el demonio en forma humana, pero creo que ustedes ya podrían haberlo deducido por su cuenta. La forma en que me arruinó antes incluso de comenzar mi propio negocio, haciendo que nuestros padres se retiraran cuando todo el trabajo ya estaba hecho, fue el acto de un verdadero genio maligno. Tengo que aplaudirle por eso, porque no creo que nadie más hubiera sido capaz de idear un plan tan devastadoramente cruel e intentar arruinar la vida de alguien más solo porque pueden. Sin más que contar por ahora, me despido, tal vez vuelva con otra actualización. Actualización 2. Así que decidí hablar con mi socio sobre lo que quería hacer a continuación con respecto a mis padres y demás. Sinceramente, solo tenía miedo de que las publicaciones que estaban haciendo mis familiares de alguna manera llegaran a mis asociados comerciales, y eso sería realmente malo para nosotros. Tenía miedo de que de alguna manera impactara negativamente nuestra imagen. Pero él me dijo que simplemente lo ignorara y fingiera que nunca sucedió, y que eventualmente todos mis parientes dejarían de odiarme. Seguramente ellos también tienen sus propias vidas, y cuando se den cuenta de que esto no me está afectando, volverán a hacer lo que estaban haciendo en lugar de intentar constantemente molestarme. Y creo que tiene razón, así que eso es lo que voy a hacer. Muchos de ustedes querían que hiciera una publicación propia o intentara responderles de alguna manera, y aunque aprecio la ayuda, no creo que sea lo conveniente en este momento porque eso solo conduciría a más drama. Solo quiero concentrarme en mi trabajo y seguir adelante con mi vida, y eso no será posible si estoy constantemente metida en estos problemas. Aunque meterme en problemas con ellos realmente no significa mucho para mí, sigue siendo una distracción, y no necesito eso en este momento. En otras noticias, como mi hermano me contactó desde un número diferente porque lo bloqueé hace 3 años, decidí averiguar qué había estado haciendo desde entonces. Le había dicho a todos mis amigos que no quería saber más de él cuando corté relaciones con mi familia, pero ahora estoy un poco interesada. La última vez que supe de él por mis amigos fue justo después de la pelea que tuve con mis padres, y les dije que no me hablaran de mi familia en ese momento. Mi hermano todavía estaba trabajando en la empresa de mi padre.
Recientemente, le pregunté a un par de mis amigos si sabían qué había estado haciendo, y me dijeron que todavía estaba trabajando allí, lo cual es increíble porque en todos estos años no ha podido ascender de la misma posición, y eso es un poco patético. También me dijeron que la empresa de mi padre estaba a punto de ser adquirida, y esa podría ser una de las razones por las que se acercó a mí, porque simplemente quería ser parte de algo y no simplemente retirarse. Además, por supuesto, lo que dijo mi madre sobre querer mantenerme bajo control, y eso sería relativamente fácil si tuvieran una participación en mi negocio o peor aún, una mayoría. Pero bueno, eso no es asunto mío. Solo quería saber porque estaba un poco curiosa. Pueden hacer lo que quieran. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde que publiqué aquí por primera vez, y publiqué un par de actualizaciones en los siguientes días, pero después de eso, estuve muy ocupada y no tenía mucho que decir, ya que mis parientes dejaron de atacarme cuando se dieron cuenta de que no iba a responder. Mis padres y mi hermano no intentaron comunicarse conmigo después de eso, ya que supongo que era muy obvio que no iba a disculparme. Ni siquiera tenía nada por qué disculparme, solo hice lo que cualquiera en su sano juicio habría hecho. Así que sí, eso es todo con mi familia. Por cierto, la empresa de mi papá fue adquirida. Me enteré hace un par de días por un amigo mío, e hicieron un gran alboroto al respecto. Publicaron sobre ello e incluso organizaron una fiesta para celebrar, porque aparentemente obtuvieron mucho dinero de ello. Pero no sé si se dan cuenta de que esto significa que hay una posibilidad muy real de que mi hermano termine perdiendo su trabajo a la larga. No puedo imaginar que sea competente, y la única razón por la que tiene el trabajo que tiene ahora es porque mi papá estaba a cargo. Pero una vez que eso cambie, será una incógnita. Será bastante interesante cuando, o tal vez sí, lo despiden, y me encantaría estar allí para averiguar cómo se sienten al respecto. Sé que está mal alegrarse del fracaso de otra persona, pero vaya, lo que no daría por ver a mi hermano fracasar. Hasta entonces, sin embargo, él puede verme tener éxito, y espero que me siga de cerca, porque solo voy a crecer y enriquecerme más, lo cual seguramente le caiga muy mal. Pero cambiando de tema, muchos de ustedes me preguntaron si mi socio y yo teníamos algo. Es realmente lindo que la gente quiera encontrar amor en todo, pero él y yo somos solo buenos amigos. Sin embargo, he conseguido novio, y hemos estado saliendo durante los últimos meses. No lo mencioné porque no pensé que fuera relevante, y también porque estuve realmente atrapada en todo el fiasco por el que mis padres fueron responsables, y no se me pasó por la mente contarlo. Pero sí, hemos estado juntos por un tiempo, y las cosas van genial. Mis padres obviamente no lo saben, y si nos casamos en algún momento, ¿adivinen quiénes no serán invitados a esa boda? Mis padres tuvieron la oportunidad de ser seres humanos decentes por una vez, pero lo arruinaron como lo hacen con la mayoría de las cosas. Actualización 4. Hace unos días, un amigo me dio una noticia interesante. Resulta que la empresa fue adquirida como mencioné anteriormente, y ya se ha hecho el traspaso y los nuevos dueños están trabajando en ella. Parece que con el cambio de propiedad, también hubo un cambio en la estructura de la empresa, y mi hermano fue despedido. Parece que los nuevos propietarios no vieron valor en su desempeño o habilidades, y decidieron prescindir de él. No puedo decir que esté sorprendida, dado su historial de mediocridad y falta de esfuerzo en el trabajo. Por un lado, siento cierta satisfacción al saber que finalmente enfrenta las consecuencias de sus acciones. Después de todo, él fue el que intentó sabotear mi negocio y arruinar mi vida. Por otro lado, no creo que vaya a sufrir mucho, ya que ahora mis padres tienen más dinero, y seguramente él no vaya a terminar en la calle o algo así. Incluso seguro que le financian su idea de negocio, cosa que conmigo no hicieron. Aunque me consuela saber que si mi hermano monta una empresa seguramente sea un agujero negro de dinero, lo que a la larga tendrá consecuencias para todos en mi familia. Nada que no merezcan. Por otro lado, mi negocio sigue creciendo y prosperando, y estoy emocionada por lo que el futuro nos depara. Mi equipo y yo estamos enfocados en nuestros objetivos, así que no tengo tiempo ni energía para involucrarme en dramas familiares. En cuanto a mi relación con mis padres y mi hermano, no ha habido ningún intento de contacto por su parte desde el incidente anterior. Y francamente, no estoy segura de si alguna vez volveré a tener una relación con ellos.